En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de La hipótesis de la felicidad, un libro escrito por Jonathan Haidt. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de la hipótesis de la felicidad. A lo largo de la historia hemos buscado la felicidad en ámbitos tan diversos como la riqueza, como la religión, el ejercicio, la comida, y sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo humano por descubrir cuál es esa clave, qué es lo que contiene la clave de la felicidad, las preguntas fundamentales siguen vigentes, y son dos: ¿qué es la felicidad? Primero, y segundo, ¿cómo la podemos conseguir? Para aumentar nuestra felicidad, necesitamos comprender al ser humano en general y a nuestra propia personalidad en particular. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra mente no es una unidad, sino que está dividida en dos partes distintas. Es esa famosa metáfora del elefante salvaje montado por un humano que hace lo imposible por controlarlo. Por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco está determinado por la rapidez con la que corre nuestro elefante interior, no por la toma de decisiones consciente del jinete racional. Esta división se refleja incluso en la estructura de nuestro cerebro, mientras que las estructuras más antiguas, como el sistema límbico, se encargan de regular los instintos básicos, comer, reproducirse, etc., el neocórtex, la parte más reciente, controla nuestro razonamiento, y eso nos permite mantener bajo control los deseos y los impulsos que provienen de esas zonas más antiguas del cerebro. Nuestro elefante interior, nuestro subconsciente, nuestro sistema 1, tiende a evaluar todo lo que vemos de una manera bastante negativa. ¿Por qué? Porque la supervivencia de nuestros antepasados dependía de su capacidad de reconocer el peligro. Entonces le pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, un elefante real ve un ratón. Entonces se asusta, a pesar de ser mucho más grande que él. El elefante interior reacciona con preocupación y con miedo ante cosas que probablemente no nos pueden hacer daño, como ese ratón que decíamos antes, cosas que probablemente no nos puedan matar, una vez más, como ese ratón, y lo hace ante situaciones como, por ejemplo, el tener que realizar una presentación en el trabajo. Ahí nuestro elefante interior reacciona como cuando el elefante real ve a ese pequeño ratón que le asusta. El elefante, por tanto, no puede ser controlado a voluntad por ese jinete más racional, pero el jinete sí que puede emplear ciertas técnicas para entrenar al elefante a ser más feliz. Por ejemplo, meditar a diario. Meditar a diario puede reducir los pensamientos pesimistas, los pensamientos negativos, puede transformar nuestra visión del mundo hacia una visión más optimista. Los seres humanos, además, tenemos un instinto de reciprocidad bastante arraigado. ¿Por qué? Porque esa reciprocidad mejoraba enormemente nuestras probabilidades de supervivencia cuando vivíamos en grupo, en los tiempos ancestrales. Al mismo tiempo que tenemos ese instinto, tendemos a no notar nuestros propios defectos, porque darnos cuenta de que somos falibles nos resulta extremadamente desagradable. De hecho, si alguien nos acusa de hacer algo mal, nuestra reacción inmediata, es decir, la reacción de nuestro elefante interior, es la negación, y la del jinete es buscar argumentos que apoyen la reacción inicial del elefante.
si nos esforzamos conscientemente en encontrar los errores que nosotros mismos cometemos, es muy probable que podamos mejorar nuestra relación con los demás. Entonces, según el principio de reciprocidad que decíamos antes, es también muy posible que la otra parte admita sus propios defectos o sus propios errores, y entonces sobre esa base podemos pedir disculpas y resolver el conflicto. Así que la próxima vez que te encuentres en un conflicto con un amigo o con tu pareja, intenta buscar primero tus propios defectos en lugar de centrarte solamente en los de la otra persona. Esto no significa que tengas que admitir siempre que eres completamente responsable de algo. Simplemente nombrar algunas de las cosas que hiciste mal. Eso ya sería un gran paso para resolver cualquier conflicto. Y esto es importante, porque para ser una persona feliz necesitas a las personas adecuadas en tu vida. Los humanos tenemos una fuerte tendencia a adaptarnos a las nuevas condiciones. Por eso los acontecimientos externos tienen muy poca influencia duradera, al menos, en nuestra felicidad. Por eso, un estudio descubrió que los ganadores de la lotería eran aparentemente mucho más felices, pero solamente durante un corto periodo de tiempo. Pasado ese periodo de tiempo, se acostumbraban y volvían a su nivel base de felicidad. Pero hay algunas condiciones externas que son cruciales para nuestra felicidad, a las que simplemente no podemos adaptarnos como seres humanos. Y esto incluye las relaciones. Por ejemplo, como los seres humanos somos animales sociales, las relaciones sociales saludables serán extremadamente importantes para nuestro bienestar. Si carecemos de conexiones sociales, podemos llegar a ser gravemente infelices. Las personas que tienen un gran número de amigos, las personas que están en un matrimonio feliz, reportan niveles mucho más altos de felicidad que las personas promedio. Pero no es solamente nuestra conexión social la que determina nuestro nivel de felicidad. También es importante hacer en nuestro día a día las cosas que se nos dan bien, porque nos sentimos mucho más felices cuando nuestras actividades coinciden con nuestros puntos fuertes. Y todos tenemos puntos fuertes, es decir, tenemos cosas que se nos dan bien y que disfrutamos haciendo. Por ejemplo, si alguien tiene unas habilidades interpersonales especialmente buenas, si alguien es un buen comunicador, un trabajo en el sector de las relaciones públicas le proporcionará más placer, le proporcionará más satisfacción y además nunca se acostumbrará a él. No es un placer que le vaya a generar tolerancia. Así que para sentirte satisfecho con tu trabajo, ese trabajo debe estar en consonancia también, además de con lo que se te da bien, con tus creencias sobre lo que es bueno, con aquellos aspectos que creas que merece la pena llevar a cabo. Y cada uno de nosotros aquí una vez más tenemos nuestros propios valores y nuestras propias creencias personales, por lo que encontrar un trabajo significativo requiere echar un vistazo a esos valores internos nuestros para tratar de encontrar ese trabajo, esa ocupación que sea coherente con lo que descubrimos. Nunca elijas un trabajo solamente por el sueldo, sino porque sea algo que realmente te gusta hacer, algo que esté en línea con esas creencias y con esos valores. El libro también nos dice que la mayor parte de las personas que han experimentado dificultades en su vida se benefician de haberlas sufrido. Por ejemplo, las personas suelen sentir un impulso de confianza muy grande después de perder un trabajo o incluso después de perder a un ser querido. ¿Por qué? Porque la experiencia de haber sobrevivido a esa dificultad que antes era inimaginable transforma la imagen que tienen de sí mismas para mejor. Además, cuando sufres una adversidad de ese tipo, tienes la oportunidad de reflexionar sobre tu propio concepto, tu autoconcepto, tu autoimagen. Por ejemplo, cuando pierdes a un familiar, tienes el tiempo o tienes el espacio o tienes la necesidad para permitirte revisar cuál es tu autoconcepto y tratar de hacerlo coherente con tu verdadera personalidad. Para llegar a ser una persona verdaderamente moral y virtuosa, tenemos que entrenar a ese elefante salvaje del que hablábamos antes. Y una forma de hacerlo es practicando el altruismo. Solemos pensar que el altruismo es servir a la comunidad en general, y ser altruista también significa ser bueno con otro individuo,
con otro individuo e incluso contigo mismo, perdón. ¿Y por qué? Esto se debe al llamado subidón del ayudante. Esto está estudiado. Cuando nosotros hacemos algo por otra persona, nuestro cerebro se transforma para bien. Sentimos un bienestar, sentimos una comodidad que nos hace estar más a gusto. El comportamiento altruista, en definitiva, da cierto sentido a nuestra vida y además nos ayuda a conectar con otras personas, lo cual ya hemos dicho que es beneficioso para nuestra felicidad. Otra forma de entrenar a nuestro elefante interior para que practique esa moralidad es establecer un conjunto fijo de valores en una comunidad. Es decir, construir un entorno en el que se enseña a cada individuo a seguir el mismo conjunto de reglas. Este entorno gobernado por reglas, que hoy en día se ve tan mal, sirve para proporcionar a cada uno de los individuos que lo forman una mayor coherencia entre su jinete y su elefante. Y de hecho, hay algunos estudios en Estados Unidos que muestran que uno de los mejores predictores de la salud es el grado en el que se mantienen los valores de una comunidad. Es decir, en vecindarios donde se mantienen una serie de valores que cohesionan a la comunidad, la salud de la gente que los compone suele ser mejor. Y el libro también nos dice que tenemos una necesidad básica de creer en lo divino. En comparación con otras sociedades, en comparación con épocas pasadas, la religión desempeña un papel bastante limitado en nuestro mundo occidental moderno. Pero las religiones pueden tener algo interesante que ofrecernos. Las religiones nos hacen más felices porque estamos conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos. Y no solamente a algo más grande que nosotros mismos, sino también a los demás. Las religiones nos conectan con los demás a través de la oración o a través de las celebraciones en grupo. Esto explicaría por qué hay muchas personas en Occidente que a menudo sienten que a su vida les falta algo esencial. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en La hipótesis de la felicidad, un libro escrito por Jonathan Haidt. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que sepas que anda buscando la felicidad. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.